Presentamos el don profético en las Escrituras. Ven Espíritu Santo, cámbiame con tu poder. Quiero tener la victoria, quiero ser puro otra vez. Ven a guiar a tu pueblo, al corazón ven a hablar, a consolar al cansado, al prisionero librar. Ven Espíritu Santo, ven a morar en mi ser, trae alegría a mi vida, lléname con tu poder para testificar y tus dones usar, que tus frutos en mí puedan ver. Plenitud de ti siempre quiero tener, otra vez pediré tu poder. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, cámbiame con tu poder. Quiero tener la victoria, quiero ser puro otra vez. Ven a guiar a tu pueblo, al corazón ven a hablar, a consolar al cansado, al prisionero librar. Ven Espíritu Santo, ven a morar en mi ser, trae alegría a mi vida, lléname con tu poder para testificar y tus dones usar, que tus frutos en mí puedan ver. Plenitud de ti siempre quiero tener, otra vez pediré tu poder. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Seguimos dando gracias a Dios y dando gloria a su nombre. Al continuar este ciclo de conferencias, es maravilloso como Dios nos ha hablado en esta oportunidad. Ustedes para nosotros son muy importantes y deseamos de todo corazón darles nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes allí en sus hogares, a esta hermosa semana del don profético en las Escrituras y el pueblo remanente de Dios. El Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas,
nuevamente nos estará hablando a través de sus siervos. Y estamos seguros, no tenemos la menor duda de que hay grandes bendiciones para todos los que escuchan y para todos los que ven. Para el día de hoy, nuevamente tenemos al pastor David Sebastián, quien es el director del Espíritu de Profecía de la Unión de Puerto Rico. Además, cumple otras funciones como director de jóvenes y de comunicación de esta gran unión. Pero antes de dar inicio, les invitamos, allí donde están, que inclinemos nuestros rostros para tener una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Padre y amante Dios, tu palabra que es buena, permite, Padre, que pueda entrar en nuestros hogares. Te damos permiso, Señor, para que puedas entrar en nuestros hogares. Prepara a través del Espíritu Santo nuestros corazones y nuestra mente para recibir el mensaje. Guárdanos y prepáranos para el día de tu venida. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. El tema de hoy es muy importante y tiene como título La visión inaugural de Elena G. de White. Con ustedes vamos a dejar al pastor David Sebastián. Un saludo desde Puerto Rico a la linda gente de Venezuela, la Unión Venezolana Occidental. Qué gusto saludarles. Mi nombre es el pastor David Sebastián, director de Espíritu y Profecía aquí en esta unión. Le mando también un saludo al pastor Fernando Toala. Gracias por la oportunidad en esta semana de Espíritu de Profecía titulada El don profético en las Escrituras y el pueblo remanente. Estamos contentos de poder llegar a ustedes en esta oportunidad y poder compartir un poquito de lo que Dios nos ha dado y crecer juntos en esta semana de Espíritu de Profecía. Hoy vamos a estar estudiando la visión inaugural de la hermana White. Será una experiencia grata y bonita compartir esto con ustedes en este momento. Así que vamos a orar al Señor para que nos dirija en la exposición de este tema, que más es como un seminario que vamos a estar estudiando un poquito acerca de lo que ella vio y nos va a ayudar a comprender y entender el propósito por la cual existe su ministerio en medio de nosotros. Oremos al Señor. Querido Padre, estamos contentos porque tú nos has dado la oportunidad de poder estar de manera especial delante de ti. Perdona nuestros pecados, danos de tu Santo Espíritu y ayúdanos a hacer tu voluntad. Gracias porque eres un Dios maravilloso. Que tu Espíritu nos capacite para exponer tu palabra. Es en el nombre de Jesús. Amén. Mientras oraba, me acordé de un detalle especial que no quiero pasar por alto. Y es que tuve la oportunidad de compartir con la Asociación Suroriental, cuando era una sola, allí en el estado de Bolívar, en el Camporí Conquiguías, en la Gran Sabana. Tuve la oportunidad de ser el orador de ese Camporí. Fue una experiencia extraordinaria, la llevo en mi corazón, marcó mi ministerio. El pastor era Luis Morales, el director de jóvenes de esa asociación, y el presidente era el pastor Atalido. Y me acuerdo de mucha gente bonita que compartí en ese tiempo, que nos hicimos amigos, como Moisés Prieto, el pastor Huérfano. Si están viendo esto, un saludo de corazón. Los llevo en mis recuerdos de manera tal que han marcado positivamente mi vida en este ministerio, porque también soy el director de jóvenes de mi unión y eso fue base para lo que hoy Dios ha hecho. Así que Venezuela tengo reconocer esa aportación que ustedes hicieron en esa experiencia en mi vida ministerial. Y ahora pues le estoy devolviendo que sea el favor de estar con ustedes acá y poder compartir de lo que Dios me ha dado también en esta experiencia. Como dije, vamos a estar estudiando la visión inaugural de la hermana White. Voy a compartir mi pantalla para que podamos disfrutar un poquito mejor. ¿Y qué puedo decir acerca de esto que puede ser relevante para nosotros hoy
y medular para nuestra vida cristiana, entendiendo el ministerio de la hermana White. Bueno, es importante que nosotros entendamos que hasta ahora lo que se ha hecho mucho con el espíritu de profecía en cuanto al ministerio de la hermana White ha ido en la dirección de la apologética. ¿Qué quiero decir? Defender el ministerio profético en ella, de que sí fue profeta, de que sí Dios la llamó, de que ella es la mensajera del Señor, y se defiende mucho eso, y eso está bien. Pero en esta ocasión yo voy a hacer algo diferente. Voy a hacer un análisis teológico del fenómeno profético, su naturaleza y su propósito. Y quiero dar crédito que esta presentación la he preparado de un seminario que cogí con el doctor Ángel Manuel Rodríguez, que es la inspiración para desarrollar esto que voy a estar compartiendo con ustedes. Porque lo que he recibido de gracia le comparto. Así que vamos a hacer este análisis de este fenómeno basado en la visión inaugural de la hermana White. Yo creo que ustedes entiendan y comprendan que muchos de los profetas fueron llamados con una visión inaugural. Por ejemplo, tengo aquí Isaías capítulo 6, verso 1, cuando dice: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. Esta es la visión inaugural del llamado del profeta Isaías, cuando Dios dice: heme aquí, envíame a mí. Tenemos el caso de Moisés, que es llamado con la visión inaugural en la zarza ardiente. Tenemos el caso de Jeremías, que es también llamado, se le pone de manera especial ese carbón encendido que toma el ángel, y Jeremías llamado. También tenemos el caso también de Isaías, que también es tocado sus labios. Tenemos esas llamadas, esos llamados a este grupo con una visión inaugural, y podemos seguir Ezequiel con la visión del trono de Dios y que Dios está al control. Tenemos a Samuel en la noche, un niño que pensaba que estaba jugando un juego con Elí. Tú me llamaste, Elí decía: no te he llamado. Tenemos también el caso del apóstol Pablo en esa visión camino a Damasco, una visión inaugural. Así que vemos exactamente eso en los llamados de los ministerios proféticos de forma general. La primera visión de los profetas bíblicos determinaba la función y el propósito del profeta, y así sucedió con la hermana White. Así que su primera visión, la de la hermana White, es una visión paradigmática. Marca lo que ella va a hacer de aquí en adelante, y programática, porque también esa visión que básicamente ella la tiene allí en primeros escritos, que vamos a verla un poquito. Luego Dios le va dando más información, revela que hay un programa, hay un plan de Dios para su pueblo que está envuelto en esa visión. Y a medida que va pasando el tiempo, Dios le da más luz y ella va hablando más sobre esa visión. Así que paradigmática le dice: esto es lo que tú vas a hacer de aquí adelante, y programática porque le va dando la dirección al pueblo de Dios y la dirección del plan de Dios para el planeta Tierra. Así que esta visión le dice cuál es el propósito de su ministerio. Y la primera visión que ella tiene se describe, que está en primeros escritos, se describe en tres partes. Primero, ella describe la experiencia del pueblo de Dios en la tierra, después la segunda venida de Cristo, y después el regreso a la tierra, viniendo del cielo, el pueblo de Dios. Vamos a hablar un poquito de la primera parte. En la primera parte vemos que Jesús está caminando al frente. Inclusive en la parte de atrás, en mi trasfondo, ustedes ven, es una pintura de esta primera visión de la hermana White. Jesús está caminando al frente y la luz le ayuda a ver el camino al pueblo de Dios. Mientras ellos miran al Señor, solo a Él, ellos están seguros. Algunos apartan su vista y tropiezan y caen. Los malvados tratan de atacar, pero no pueden hacerle daño al pueblo de Dios. ¡Aleluya por eso! Y luego viene Jesús. Esa es la primera parte de la visión. Luego, nosotros vamos a encontrar en la segunda parte que el pueblo está preocupado, si está preparado, pero se escucha una voz que dice: mi gracia es suficiente. Viene Jesús, resucitan los muertos y van al cielo. Maravillosa visión. Luego regresan a la tierra, que es la tercera parte. Jesús le da un paseo por la tierra nueva, que acaba la ciudad nave a aterrizar aquí en nuestro planeta Tierra. Y Jesús los lleva al monte Sión y ven el templo. Y más tarde
se regresan para preparar una cena y enseguida Jesús los lleva a la cena. Jesús le dice, quédense un momentito aquí, yo tengo que ir a preparar una cena. Ellos van, la cena está en una mesa kilométrica, pero que a pesar que es kilométrica, grandísima, se puede ver todo lo que hay allí, es algo espectacular. Elena ve lo que está en la mesa, igualmente cuando usted ve manjares, alimentos que dicen, cómeme por favor, ella quiere comer de los frutos, pero Dios le dice que no, que tiene que volver a la tierra para contar lo que has visto. Así que aquí vemos la comisión que Dios le da en la primera visión. Vemos aquí el llamado de Elena y la comisión. En este momento donde Elena fue lanzada a una experiencia que jamás nunca ella pensó que iba a tener. Ella recibió un llamado del Señor para ser profeta. Y el primero escrito, página 19, el párrafo 1, dice: le rogué a Jesús que me permitiera comer del fruto y respondió, todavía no. Quienes comen de este fruto, que comen del fruto de este lugar, ya no vuelven a la tierra. Pero si eres fiel, no tardarás en comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua del manantial. Y añadió, debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. Y esa expresión, debes volver nuevamente a la tierra y referirle a otros lo que se te ha revelado. Vemos que Dios llama a los profetas y los comisiona, así como comisionó a Ezequiel, así como comisionó a Elías, así como comisionó a Isaías. Básicamente Dios le dice, tú tienes que ir al pueblo de Israel. ¿A quién enviaré aquí? Elías, ve acá y dile que no va a llover hasta que se diga la palabra nuevamente. Vemos que Dios le da a los profetas una experiencia que solo ellos tienen. Así vemos como el caso de Amós, como el caso de Jeremías. Dios los llama para tener una experiencia particular y al mismo tiempo los comisiona para una misión importante. Y entonces Elena G. de White en ese momento es llamada. Tiene la visión y en la visión es llamada como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Isaías, como lo hizo con el apóstol Pablo, como lo hizo con Natanael cuando lo vio debajo de la higuera. Dios lo llama y ella estaba orando en el altar familiar y el Espíritu de Dios cayó sobre mí, dice, y me elevaba. Y el Espíritu de Dios cayó sobre mí como nunca antes. Y aquí está la cita maravillosa cuando ella narra ese evento, mientras estaba orando ante el altar de la familia. El Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del mundo tenebroso. Primero escrito, página 14, párrafo 1. Dios llama a los profetas y los comisiona. Dios le dice, debes regresar a la tierra y debes contarle a otros lo que has visto. El llamado y la comisión van juntos de la mano. Dios llama y comisiona. Yo te estoy llamando, pero es para esto. Este es el mensaje. Hay profetas que su ministerio fueron apenas 3 meses. Dios lo llamó para ese momento específico, para una tarea y se acabó. Hay otros que duran más tiempo y hay unos que duran hasta que se mueran. Pero Dios, de manera especial, cuando llama, comisiona. Debes contarle a otros. El Señor no le dice, tú vas a regresar a la tierra para hablarle a los mileritas que están desorientados. En ningún lugar ella limita su mensaje para el adventismo. Y eso es una de las cosas que debemos comprender con la visión inaugural de la hermana White. Dios le dice que vaya a la tierra para que le cuentes a otros lo que has visto, no al grupito adventista, no a los mileritas, al mundo, a todos. Así que ella se identifica como la mensajera del Señor, y este es el título por excelencia para los profetas. Este es el título, mensajeros del Señor. Por eso tú ves Jeremías, lee el libro de Jeremías. Jeremías le dice, es vocero del Señor para los filisteos, para Babilonia, para los moabitas, para los amonitas, para todos los grupos, porque son profetas del Señor. Estaban enfocados al pueblo, pero no solo al pueblo, sino al mundo. Y eso es lo que Dios hace con la hermana White.
cuando recibían un mensaje de los profetas, eran mensajeros del Señor y decían, así me dijo Jehová. Y se lo decían a los reyes, se lo decían a los sacerdotes, se lo decían al pueblo y también se lo decía a otro profeta que quizá estaba picando fuera del hoyo. Le decía, Dios te dice, por aquí es, no por allá. Entonces, vemos que hay un asunto de autoridad muy interesante que se da con los profetas. Tenemos la autoridad del rey, que tiene que ver con la autoridad monárquica, la dinastía, era un asunto por la sangre, que sangre azul, como dicen que tienen los reyes. Tenemos los sacerdotes, que era una autoridad arónica, también tiene que ver por la genética, por su sangre, porque eran descendientes de Aarón, tenían derechos al sacerdocio. Pero no es así la autoridad profética, no la reciben por genética, sino Dios le da la autoridad profética al profeta. Dios llama a hombres, a mujeres, a niños, a adultos, pobres, ricos, Dios los llama. De manera tal y le da la autoridad profética que viene de él. Así que esto creaba un problema, el asunto de la autoridad del profeta, como no es un asunto de genética, ni por sangre, de sangre ni nada, de que si por alguna razón a mí no me gusta el mensaje del profeta, es muy fuerte, es muy duro. Yo decía, yo no creo que tú seas profeta, y rechazaban al profeta. Y esto era constante en Israel, y por eso el profeta estaba solo, porque la única seguridad que tenía el profeta era su llamado, de que Dios lo llamó, él sabía que Dios lo había llamado, posiblemente Dios no le dijo al rey que iba a llamarlo a él, ni tampoco se lo dijo al sacerdote que lo iba a llamar a él. Dios lo llamó porque Dios es soberano y él llama al que él quiere. Y el profeta tenía que ir al frente con la autoridad de que Dios lo había llamado, a pesar de que algunos dudaran de su llamado. Y Elena White experimenta eso en su ministerio. La iglesia no nombró a la hermana White como profeta, sino Dios. Y eso es un dato interesante, que cuando ella, por ejemplo, iba a ser ordenada, ella no aceptó la ordenación en el principio de que no fue la iglesia que la llamó, no fue la iglesia que la autorizó que fuera profeta, sino que fue Dios. Y como fue Dios, ella decía que ya Dios le había dado esa bendición, ¿sabes? Ya ella tenía la autoridad del cielo y no necesitaba un reconocimiento tal. Es interesante ese ejemplo. Vamos a hablar del propósito de la visión del hermano White. Vamos a ir detallando algunas cositas interesantes de esta visión inaugural. Esto está extraordinario. Número uno, Dios quería que ella animara a los desalentados. Había un grupo que estaba desanimado, necesitaba saber de que Dios estaba con ellos, de que Dios no los había olvidado, que estaba en el camino y que aquellos que seguían mirando a Cristo iban por buen camino, aquellos que habían quitado la vista iban a caer, como está en la visión. La visión también tiene otro propósito que tiene que ver con la función de ella, no solamente animar, que bueno, Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso está bueno, pero Dios también quería que ella entendiera cuál iba a ser su función con relación a la Biblia. Recuerda que estaba la Biblia, la palabra de Dios, y ahora la iglesia iba a experimentar lo que experimentó el pueblo de Israel en su tiempo. Iban a tener un profeta vivo y también iban a tener la escritura. ¿Cuál iba a ser la función de este profeta que aparece ahora, que dice que Dios le habló, que tuvo una visión? Iba a estar ella sobre la Biblia, iba a estar ella igual a la Biblia, iba a estar ella por debajo de la Biblia. ¿Cuál era su función? Y eso lo encontramos dentro de la visión. ¿Cuál va a ser la función de ella? Y es muy interesante comprender esto. Ella, en esa visión, se da cuenta que detrás del pueblo estaba una luz. Y en la visión, ella identifica esa luz como el cumplimiento de los 2300 tardes y mañana y el clamor de medianoche. Aquí hay dos doctrinas cardinales, medulares del adventismo, relacionada con el 1844, el comienzo del juicio investigador, la obra de intercesión de Jesús, el segundo compartimiento del santuario celestial y la proclamación intensa de la segunda venida de Cristo, que fue parte del clamor de medianoche, que era la intención de que ellos estaban esperando que Jesús viniera. Pero
era la fecha correcta, pero el evento era el equivocado. Pero lo interesante es que ella empieza a darle cumplimiento a estas verdades que estaban en la Biblia. Dice la cita: alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en el último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que allá andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Es interesante que estos fueron descubrimientos hechos por la Biblia. La relación de ella con la Biblia, escucha bien, era sencillamente confirmar lo que la Biblia claramente había ya expresado. Verdades que habían descubierto estudiosos de la Biblia en aquel tiempo era que la segunda venida era antes del milenio. Entonces ella confirma con la visión, eso es correcto. Esta es la relación con ella y con la Biblia, y ella confirma, y este va a ser el ministerio de ella toda la vida. Siempre confirmar lo que ya la Biblia decía, no establecer, sino confirmar lo que la Biblia expresa claramente en sus palabras. La ascensión del pueblo de Dios, ella la confirma, eso está claro en la Biblia, ella lo confirma. Descender la Jerusalén a la tierra nueva, confirmada por ella también. Introduce lo del templo, pues ya vio el templo, pero el Señor no le dice más nada, pues es necesario ir a la Biblia para saber la importancia, porque todavía en ese momento no se había descubierto y estaba ese proceso, saber entender el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Es interesante que el Espíritu Profesional no va delante de, va con la Biblia, confirmando con la Biblia, confirmando lo que la Biblia ha expresado claramente. Usted va a notar, mi querido amigo que me está escuchando, usted que está viendo esto, que la mayoría de las personas que están enredadas con algunos asuntos de doctrina es que invierten el proceso. Quieren entender lo que Dios ha revelado a través de la hermana White, cuando el proceso correcto es entender lo que Dios ha revelado a través de la Biblia. Si usted no entiende lo que dice la Biblia, no vaya a la hermana White todavía. Trata de que la Biblia sea su propio intérprete. Cuando usted está claro de lo que Dios ha revelado en su palabra, usted va a ver cómo la hermana White le amplía lo que ya la Biblia dijo. Pero cuando va al revés, usted puede confundirse y hacerle decir a la hermana White lo que ella nunca dijo. Hay unas citas muy interesantes donde ella dice: no quiero que me citen más hasta que la Biblia sea su comida o bebida. No quiero que esté diciendo la hermana White dijo esto, la hermana White dijo lo otro. Hasta que ustedes no comprendan el mensaje de Dios en su palabra, no están preparados para recibir consejo de Dios de mi parte. Porque la gente a veces quiere saber qué dijo ella sobre un asunto, y lo que debería ser, lo que tú y yo debemos buscar es qué dijo Dios sobre el asunto aquí. Bien, y cuando usted entiende lo que dice aquí, entonces puede ir confiadamente a lo que ella escribió sobre eso y va a ver cómo se le amplía el panorama. Así que es importante, en relación con la Biblia, es confirmar, no establecer, es confirmar. Y cuando ella confirma lo que la Biblia claramente había expresado, y ella trata de que la gente vuelva otra vez a la Biblia. Así que el propósito de la visión era dar ánimo de que Dios estuvo con ese pueblo a través del chasco. Aunque ellos no lo veían, Dios estuvo allí con ellos en ese momento especial. Ella está dándole a un fragmento de la historia una interpretación teológica, abriendo un velo para que el pueblo vea a Dios guiando al pueblo, lo que el ojo humano no puede ver. Cuando usted va al segundo libro de Reyes, capítulo 5, y usted ve que se está describiendo a Naamán, ese gran capitán sirio que había hecho grandes cosas por Siria y que era de alta estima, usted ve que dice que Jehová a través de él había dado victoria a Siria. El profeta lo que está diciendo es: Naamán piensa que es él, pero es Dios que está obrando a través de Naamán. Y por eso Dios hace algo prodigioso para que este hombre conozca la verdad del Dios que le había dado las victorias que él pensaba que había obtenido. Y el hermano Guay está haciendo lo mismo, dando la interpretación, moviendo el velo para saber dónde está Dios, qué está haciendo Dios, lo que el ojo humano no podía ver, que Dios estaba guiando, que esa experiencia debían haberla pasado.
Así que Dios va a mostrar a través de la visión y las funciones de ella, va a mostrar dónde Dios ha estado activo y dónde no. Y esta es la función de los profetas de Israel, mostrar dónde Dios estaba y dónde no. Explicar por qué el exilio y decir Dios está en el exilio. Dios se fue con su pueblo allá al norte. Dios estuvo con sus hijos allá en el horno de fuego, en el foso de los leones. Ahí estuvo con Ezequiel allá en el exilio en Babilonia, lo traía para acá, mostraba las visiones. Dios se muestra en el silbido, se ve dónde está el silbido de Dios, donde el ojo humano no puede ver, pero sí el profeta ve eso. Esa es la función del profeta, demostrar dónde está Dios y dónde no. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos en Lucas. En Lucas se nota muy bien y en el libro de Hechos se ve dónde está Dios, el Espíritu Santo descendiendo, diciendo, úneme a Pablo y a Bernabé para que vayan a esta misión y mostrando todo el tiempo, ve a Macedonia, ayúdanos, no vayas para allá, Pablo, a predicar. Ahí está, mostrando el ministerio profético. El profeta nos dice dónde está Dios activo y dónde Dios no está. Y eso lo vemos. Después de la era apostólica, cesó el don profético y la gente comenzó a especular. Cesó en el sentido de que no hay unos profetas muy descriptivos, muy claros que estén ahí activos. Siempre Dios ha guiado a su pueblo y de alguna manera dará un mensaje, inspira mente, porque Dios nunca está de manera está así callado. Hay unos momentos de silencio, pero el silencio de Dios es elocuencia para nosotros. Cuando Dios está en silencio, nos está diciendo muchas cosas que nosotros deberíamos reflexionar en su silencio para ver si es que ese silencio es que no hemos puesto en práctica algunas cosas que Dios nos ha dicho y cuando las pongamos vendrá más información. Es importante saber de que Dios nunca ha dejado a su pueblo sin dirección. Pero no había una figura así profética, así como un Moisés, como un Elías, y la gente empezó a especular un poquito acerca de muchas cosas. Cuando el Imperio Romano se está haciendo cristiano y ahora la historia secular y la cristiana se sumergen para tener una historia cristiana del imperio. Según Eusebio, qué cosa maravillosa, decía él, qué cosa tremenda. Pasa al revés como sucede hoy. ¿Qué pasa hoy? Bueno, que cosas que eran cristianas, instituciones cristianas, se vuelven seculares, se secularizan. Hay un cambio de visión o misión, de estructura de estas instituciones. Ha pasado con las universidades, que al principio eran universidades con enfoque religioso, ahora seculares, pero aquí ocurre totalmente a la inversa. Una nación, un imperio que era pagano, se vuelve cristiano y se unen esas dos historias. Interesante y parece una cosa maravillosa. Entonces, Dios está con nosotros. Está el caso de Constantino, bautiza todo su ejército, lo hace cristiano, él se hace cristiano, con esta señal venceré con la cruz. Pero cuando vinieron las tribus bárbaras del norte y destruyeron a Roma, la pregunta es, pero Dios no estaba aquí. ¿Pero qué pasó con Dios? No lo hicimos cristianos. Entonces, le echaron la culpa ahora a los cristianos, pues cuando no eran cristianos, decían, los dioses paganos nos cuidaron, conquistamos el mundo, sometimos a todo el mundo y ahora nos hicimos cristianos y los dioses paganos nos protegieron y el imperio se hizo pedazo. Y entonces, mira el asunto teológico cómo empieza a tergiversarse de una manera tal que hay confusión. Hay problemas de teología muy serios en estos tiempos, en este siglo. Al principio se separa la historia secular de la cristiana, pero en la Edad Media el imperio romano se hizo sacro y la iglesia y el Estado se unieron. Esa es la imagen, la bestia, se une la iglesia y el Estado. Y así lo que decía la iglesia era ley, aunque pudiera estar mal, y el Estado se encargaba de hacerlo cumplir. Y algunos, para darse cuenta de lo que estaba pasando y dónde estaba Dios, empezaron a ir al libro de Daniel y al libro de Apocalipsis. Había mucha especulación y buscando respuesta a ver dónde estaba Dios en la historia. Y cuando estaba a punto de romperse el imperio romano, muchos decían, Daniel nos dice qué está pasando. Y ahí está Daniel capítulo 2. Los 4 imperios cayeron, ahora Roma se divide, viene el anticristo. Y entonces se va a establecer un nuevo reino con la venida de Cristo, según Daniel 2.
y estaban dándole una interpretación teológica basada en las profecías bíblicas. Ellos veían el cumplimiento, ¿no?, que tú y yo conocemos allí en Daniel capítulo 2, también Daniel capítulo 7. Siempre hay gente que está tratando de poder interpretar la historia. ¿Dónde está Dios? ¿Qué está pasando? ¿Qué estos eventos a qué corresponden? Siempre hay mucha especulación en este tiempo con el asunto del COVID-19 y otras cosas más. Sí, todas las cosas que suceden siempre aportan a un pequeño escalón en la profecía bíblica de que pronto el mundo se va a acabar y Cristo viene. Pero siempre la gente está buscando en qué punto, qué coma o qué frase de la Biblia puede darle apoyo a lo que está sucediendo, diciendo esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que está pasando. Así que estaba todo el mundo como ahora en ese tiempo también. Y los reformadores vinieron y miraron la interpretación teológica que la Iglesia Católica había hecho y dijeron no. La historia lo que dice es que la Iglesia Católica se corrompió y echó un evangelio a un lado. Y ahí no está Dios. Así que lo que los padres de la fe, lo que estaba poniendo la Iglesia Católica como el cumplimiento de las profecías, los reformadores dicen, no. Es la Iglesia que se ha apartado al principio y tiene que ver la reforma. Y se estableció otro enfoque basado en las profecías apocalípticas. Y había un sinnúmero de ideas que estaban imperando en ese momento de darle sentido. Luego llega el racionalismo. Empieza la gente a razonar, la razón se vuelve suprema y la iglesia quedó desorientada con el racionalismo, como dicen los historiadores de ese tiempo, porque el racionalismo trajo o dio base para el surgimiento de la evolución natural. Y ya la iglesia no tenía una voz para darle una interpretación a la historia de dónde estaba Dios. Los pensadores trajeron nuevas teorías, nuevos dictados, nuevas explicaciones al origen del universo, al origen del mundo, y empezó la confusión y las diferentes tendencias a minar el pensamiento humano. Y ustedes saben que hubo una guerra entre la iglesia y la ciencia también, porque la iglesia estableció una cosa y a veces la ciencia decía otra cosa, y entonces condenaban a las personas que estaban en contra de lo que se establecía. Así que empezó a haber confusión en la historia. Y luego en el siglo XIX, Dios tuvo que hacer algo y levantó al profeta para que le dijera al mundo dónde estuvo Dios y dónde no. Dios decidió en ese momento donde había tanta confusión, donde tantas ideas surgieron, comunicarse con su pueblo con la misma forma que lo hizo en los tiempos bíblicos, en un momento donde no había orientación, donde la gente había perdido la visión de Dios, donde la gente decía Dios estuvo aquí Dios no estuvo y realmente Dios estuvo allí, no estaba seguro. Dios tenía que levantar una voz certera que pudiera darle dirección al planeta. La situación llegó a ser tal que Dios dijo, tengo que intervenir directamente. Y en diciembre de 1844 le dio una visión a esta niña. Y Dios levanta al profeta y su ministerio es más que trabajar con este grupito de adventistas. Ella tiene un mensaje para el planeta, para que el mundo sepa dónde estaba Dios en la historia de la raza humana, para que el mundo sepa lo que realmente había sucedido en la historia del cristianismo. Entonces Dios levanta para dar dirección, para ayudar, inclusive para el tiempo que se levanta ella se levantaron muchos ministerios espurios con mensajes muy interesantes que traían más confusión, pero ella iba en la dirección de lo que Dios estaba tratando de decir al pueblo. Así que cuando usted lee la hermana White, se dará cuenta de que Dios está presente y se dará cuenta de dónde Dios estaba en la historia y dónde no estaba. Por ejemplo, usted va a dar cuenta que en la unión de iglesia y Estado, ella va a encontrar en su escrito que Dios no estaba allí. En el cambio del sábado al domingo, Dios no estaba allí. En la inmortalidad del alma, Dios no estaba allí. En los reformadores, sí, Dios estaba allí. Los reformadores anteriores de la reforma de Lutero, antes de Lutero hubo otros reformadores, que fueron la base para lo que Lutero hizo después. Pues Dios sí estaba allí también guiando, porque todo fue progresivamente. Dios tiene un programa, la visión de Managuay es programática, va revelando poco a poco hasta que tenemos la imagen perfecta. La justificación por la fe de los reformadores, que el hombre es justo por la fe, el Señor estaba allí.
La salvación por la gracia, el Señor estaba allí. La confesión de los sacerdotes, Dios no estaba allí. Confiesa del Señor. Así que esa es la función, el propósito de los escritos de la hermana White fue que Dios estaba usando a esta mujer para darle a la historia una perspectiva o una interpretación desde la perspectiva de Dios. Que la gente comprendiera, entendiera dónde estaba Dios, qué es lo que Dios estaba haciendo. Ella estaba consciente de eso y por eso dice que la serie del conflicto de los siglos debe ir a todo el mundo, no para un grupito de personas. Mira la cita del hermano White en la carta 281 de 1905. El conflicto de los siglos debe ser ampliamente difundido. Contiene la historia del pasado, el presente y el futuro. En su bosqueo de las escenas finales de la historia de esta tierra, presenta un poderoso testimonio en favor de la verdad. Estoy más ansiosa de ver una amplia circulación de este libro que de cualquier otro que yo haya escrito, porque el conflicto de los siglos, el último mensaje de amonestación al mundo, es dado más distintamente que en cualquier otro de mis libros. Está claro, un mensaje para el mundo. Ya quería que el mensaje del gran conflicto entre Cristo y Satanás, el mundo lo pudiera conocer, el mundo lo pudiera entender para que estuviera preparado para la segunda venida de Cristo. Cuando ella escribía el conflicto de los siglos, el ángel le decía, apresúrate, porque aquí se cuenta la historia desde la perspectiva de Dios. El Señor no le estaba pidiendo que escribiera una historia del cristianismo infalible. Esto no era el propósito. No era eso. Ella quería, Dios quería que ella mandara un mensaje claro. El propósito era que el sistema de filosofía que el mundo se había envuelto estaba mal. Que el método histórico crístico estaba mal. Que Darwin, Dios no estaba allí. Él no está por la línea correcta. Miller, Dios estaba allí. El que pasó el 22 de octubre, el Señor no venía en ese momento. Y darle a la historia la dirección correcta, que de hecho las verdades que dieron la dirección correcta ya estaban en la Biblia y Dios la reveló a ese grupo de personas y a través de ella confirmó que lo que habían ellos llegado a través del estudio de la palabra de Dios, así era. Así que ella toma este análisis de la historia del planeta, lo incorpora a un análisis a la historia cósmica. Desarrolla este tema como ningún escritor ha hecho del conflicto cósmico. La aportación de ella al mundo cristiano es la gran controversia, el conflicto cósmico, esa metanarrativa, ese marco de que todo ocurre en ese contexto. Ella mira el cosmos mirando la escritura, la apocalíptica bíblica y muestra cómo Dios ha estado trabajando en el cosmos y cómo terminará. Presenta el comienzo de la guerra y el fin. Y el fin es glorioso y tú y yo estamos invitados a ser parte de ese gran comienzo. Ella hace algo más en sus escritos. Ella es guiada por Dios para trabajar dentro de las profecías bíblicas y nos pinta un panorama cósmico desde la perspectiva de nuestro gran Dios y Salvador. Qué lindo y qué hermoso. Ella es el profeta para la raza humana. Así que nosotros somos parte de esa raza. Así que es el profeta para nosotros y también para el mundo entero. Así que podemos ver claramente de que cómo Dios llamó a ella a este ministerio, cómo esta visión la preparó para su propósito y hacemos muy bien en hacer parte de nuestra vida cristiana lo que ella ha escrito para darnos dirección y ser prosperado en todas las cosas. Que Dios te bendiga y que podamos cada día poder disfrutar de este don profético que el primero Dios nos dio en su palabra y a través de ella y saber de que Dios está guiando su pueblo a un remanente especial para que proclame que Cristo viene pronto. ¿Qué les parece si tenemos una oración todos juntos en estos momentos y que Dios pueda de manera especial ayudarnos? Padre, gracias por la oportunidad de saber que estás guiando un pueblo. Y con el mismo modelo como trabajaste con los profetas bíblicos, también lo utilizaste con la hermana White. Ayúdanos a saber que tú tienes una dirección, que tú estás al control de la historia
y que tendrá un desenlace feliz para aquellos que caminan mirando a Jesús. Perdona nuestros pecados y dirígenos grandemente. Es en el nombre de Jesús. Amén. Es maravillosa la palabra de Dios. Al poderla escuchar, nuestras vidas son edificadas. Y queremos agradecer su sintonía y el apoyo brindado a esta semana del don profético en las Escrituras y el pueblo remanente. Queremos invitarles para el día de mañana, a esta misma hora y por este mismo canal. Recuerda, nuestros números que aparecen en pantalla, puedes llamar y con mucho gusto te vamos a atender. O si prefiere enviarnos un mensaje por WhatsApp, con gusto le vamos a responder. Antes de finalizar, deseamos elevar nuestras vidas a Dios a través de una palabra de oración. Vamos a orar, les invito a orar. Querido Padre y amante Dios, queremos pedirte humildemente de tu bendición para este mensaje que hemos escuchado. Tu palabra ha llegado a los hogares de nuestros amigos y de nuestros hermanos. Permite, oh Dios, de que haya una bendición para sus hijos, que haya una bendición para su hogar. Guárdanos a todos y prepáranos a todos para el día de tu venida. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.